a cada uno porque ha elegido ser parte de un partido político o de otro partido político, ¿no? Lía, te pido por favor que cuando estemos hablando apagamos nuestros micrófonos, ese micro pequeñito, para evitar que haya chillidos. Gracias, Lía. Apagar el micrófono. Y cuando yo dé voz también, ahora estás mejor. Cuando dé voz yo, encendemos nuestros micrófonos para participar. Ahora sí mejor, Raúl, se te ve mejor, por favor. Ponte, céntrate un poquito más, centraliza tu rostro, por favor, centraliza porque estás, ahora sí. Bien, bien, antes de nada, Raúl, también al igual que a Lía, le pido las disculpas del caso. He tenido una situación improvista que hemos tenido que reprogramar unos 30 minutitos y se los agradezco por vuestra comprensión. Nada, entonces aquí también ya tenemos a uno de los militantes del Hermanón, el Partido Cívico Obras, nuestro gran amigo y hermano Raúl Arias, que pues él siempre está en la calle haciendo política, haciendo su elocución, ¿no?, de concientización política, y bueno, cada uno nos dirá, se presentará. Así que, Raúl, te doy las gracias el haber aceptado a este debate político, a este debate electoral. Tú, por un lado, por el Partido Político Cívico Obras, y Lía Valderrama, por otro lado, por la alianza política de Venceremos. Así que te doy tus minutos para que te presentaras, para que el pueblo peruano te escuche. Adelante. Primero que nada, agradecido a tu persona, estimada Dalia, en tu prestigioso programa Aymara por el Mundo. Gracias a ti por esta oportunidad. Un saludo también para la compañera Lía Valderrama, que se halla presente. Es también un gusto estar con ella, volver a verla. Y con respecto a mi persona, solamente señalar, al igual que Lía, soy un luchador social más. Has mencionado la Plaza San Martín y es cierto, soy actualmente el vocero del Ágora Popular de la Plaza San Martín, que es una asociación cultural que, si bien es cierto, hacemos política todos los días, pero como asociación no estamos necesariamente apoyando a un partido político. Sin embargo, varios de nuestros miembros estamos participando dentro del Partido Cívico Obras, y quien habla está con el número 13 para la Cámara de Diputados. Soy simplemente alguien que, al ver que todo esto desde hace ya más de 30 años, por hablar de la época nada más del Fujimorato, es toda una línea de existencia en la que han hecho vivir al Perú, con el neoliberalismo en la imposición de políticas corruptas, con la nefasta Constitución del 93, y uno de los tantos que tratamos de hacer algo desde aquel entonces para que nuestro Perú vuelva por la senda correcta, que sería enarbolar la bandera de una primera constitución de los pueblos, que es el trabajo fundamental que ahora tenemos todos. Una constitución redactada por el puño del pueblo, que lleve los sufrimientos, los quehaceres, todos los dramas, las necesidades de nuestro pueblo en una constitución política recién por primera vez en la historia. Pero mientras tanto, bueno, estamos aquí, como ya ustedes saben, viviendo estos trajines de las máscaras diversas que tiene la dictadura después del golpe de Estado que le hicieron al presidente Pedro Castillo. Eso sería a manera de una pequeña presentación. Gracias, estimada Dalia. Sí, muchas gracias a cada uno de ustedes. Mire, para empezar este debate, cada uno va a tener que narrarnos en base a unas preguntas. Por ejemplo, el pueblo se pregunta, por ejemplo, ¿no? Empezando por Lía. Su candidato es Atencio, Ronald Atencio, pero que Ronald Atencio pues es conocido más como el abogado del hermano que lo han, ay Dios mío, se me ha ido el nombre, que lo han apresado, es perseguido Guillermo Bermejo. Guillermo Bermejo, ¿no? Él se ha hecho más conocido de abogado de Guillermo Bermejo, pero también a veces la gente se pregunta, el pueblo se pregunta, ¿estará Ronald Atencio preparado políticamente? Una cosa es que conozca
el derecho, nadie le impide ser su carrera profesional de abogado. Nos han sorprendido muchos, como también el doctor Raúl Noblecilla, candidatando por otro partido político, y algunos abogados del Pedro Castillo también están metidos en otros partidos políticos, y a veces nos preguntamos, ¿estarán preparados políticamente? Porque a mí me parece que muchos me lo comentan por privado, en Facebook, en distintas redes sociales, ¿estarán preparados políticamente? Evidentemente, si comparamos en la preparación, el hermano Pedro Castillo tampoco estaba preparado políticamente. Entonces, un poco para preguntarle a Lía qué piensa al respecto, si le preguntan si su candidato, Ronald Atencio, ¿lo ves tú preparado políticamente? Porque veo que va con su camiseta roja a los medios hegemónicos, que lo vemos día a día, ahí dando noticia, y a veces es un poco dudoso, la gente ya va pensando por qué la prensa hegemónica le da tanta cobertura ahora a Belmont también, cuando antes no se les daba. Adelante, Lía. Me parece una interesante pregunta, cuestionarnos sobre si hay una preparación o una fortaleza política, diría yo, porque aquí hay que evocar lo que ha pasado con el profesor Pedro Castillo, efectivamente, que siendo un dirigente del magisterio, que fue como invitado con un partido político que al final terminó traicionando la esperanza, las ganas de cambio de todo un país, y ha terminado coludido, integrante de la coalición mafiosa como es Perú Libre, un partido que se reclamaba de izquierda, marxista, una de las más radicales en el país. ¿Por qué es necesario cuestionarlo? ¿Por qué es necesario preguntarnos si hay preparación política? Porque lamentablemente las izquierdas en estos últimos años en nuestro país, y los sectores progresistas, los sectores nacionalistas, patriotas, llamémosles, ¿no? Todos los que se encuentran en el campo popular, aunque para nosotros las etiquetas, la verdad es que después de lo que ha pasado con Perú Libre, integrante de la coalición mafiosa, las etiquetas son lo de menos, pero sí nos reclamamos del campo popular, ¿no? De los sectores más golpeados, de los sectores abandonados, junto con nuestros hermanos de las regiones, que queremos recuperar este país. Entonces, cuando hablamos de una preparación política, yo creo que tiene que pasar primero por entender a quiénes necesitamos para poder lograr esos cambios. Ante el escenario en el que nos encontramos, como se los mencionaba en la primera parte de mi participación, nosotros como activistas, como luchadores sociales, muchos que han aparecido, han despertado ese espíritu de lucha en diciembre del 2022, y otros como mi persona que viene de una tradición familiar, porque mi padre ha sido luchador social, mi padre ha enfrentado a Sendero Luminoso, se negó a unirse a sus filas y hace más de 30 años cumplieron su amenaza de matarlo. Después de 12 balazos, él sobrevivió. Llegamos a la capital de manera forzada para salvarle la vida. Hemos vivido la violencia del terrorismo de Sendero. Yo creo que el dolor es el mismo de quienes han vivido la violencia del terrorismo de Estado en el conflicto que hubo, pero a pesar de haber vivido esos sucesos, en ningún momento nosotros hemos bajado los brazos, o nos hemos conformado, o nos metieron el miedo. Siempre hemos estado luchando de acuerdo a nuestra posibilidad, hemos estado organizando, porque hemos entendido la necesidad de que el movimiento social, ese brazo político social de nuestro país, tiene que seguir activo. El fujimorismo ha destruido los movimientos sociales, los ha infiltrado, los ha mercantilizado o simplemente los ha aniquilado. Utilizando la estrategia del terruqueo, ha criminalizado, han detenido, han sentenciado injustamente o hasta exageradamente a dirigentes de aquel entonces, ¿no? Desde el conflicto y posteriormente. Lo digo porque yo he sido parte del grupo que logró reactivar el Centro Federado de Letras de la Facultad de Letras en San Marcos en el 2009, luego de 2 intentos de años anteriores. Porque cuando llega el fujimorismo, desactiva las federaciones estudiantiles, un movimiento estudiantil que aglutinaba, organizaba a los jóvenes, a los estudiantes, y que eran motor de las luchas, así como lo hemos visto con la generación Z. La generación Z despertó y ahí se logró la caída de la primera títere. Entonces yo creo que es necesario tener entendimiento, conocimiento de esto y de cómo los gobiernos de turno, sobre todo con el fujimorismo,
han trazado estrategias para descomponer, debilitar, criminalizar, estigmatizar y terruquear a los dirigentes sociales que organizan. Y eso es lo que necesitamos. Es por ello que nosotros hablamos. Sin presión social no van a haber cambios. Nosotros tenemos una consigna que dice de las calles al Congreso, y como parte de nuestras propuestas en nuestro primer eje que tiene que ver con verdad y con justicia, porque como te mencioné, vamos a utilizar las herramientas de esta Constitución que queremos cambiar, que por acá la tenía, para pedir esa verdad y justicia, sanción para los responsables, que se revisen los juicios políticos, libertad a quienes corresponde, empezando por Pedro Castillo, todos nuestros jóvenes, hay jóvenes que están con prisión preventiva, y reparación para las víctimas, pero que esto tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de los movimientos sociales. Entendemos que Ronald Atencio es un perfil... Elías, tratando de controlar tiempo, por favor, para que, ¿vale? Para hacer como un debate. Vale. Para ir sintetizando, entendemos que el perfil de Ronald quizás no ha sido tan conectado a la calle, ha sido un poco más un perfil profesional, pero el hecho de tener de invitados a sectores sociales que hemos organizado, que seguimos en las calles resistiendo, nosotros vamos a garantizar que ante la arremetida de la coalición mafiosa, las calles siempre tengan que estar presentes. Porque solo con la gente en las calles y dándoles herramientas legales desde las instituciones, como por ejemplo legalizar, institucionalizar a los sectores sociales, ya sean APAFAS, bases de noche, comedores, asociaciones de asentamientos humanos, y dándoles poder real, que le llamamos nosotros, que son las veedurías para que nos ayuden a combatir la corrupción, nos va a permitir rearticular ese movimiento social que ante cualquier arremetida de la coalición mafiosa, desde las instituciones, nosotros lo visibilicemos y contemos con esa fuerza de la calle para poder hacer frente y concretar esa recuperación de nuestro país, de nuestras instituciones y, por supuesto, de ir caminando hacia una asamblea constituyente. Sí, Lía, vamos a tratar de controlar dos minutos para que haya así ese debate, ¿sabes? Para que nos puedan ir los que nos escuchan. Raúl, la misma pregunta para ti. ¿Crees tú, prácticamente hablábamos de la preparación política? Evidentemente, Ricardo Belmont Cassinelli es conocido en Lima. En Lima es muy querido, muy aceptado, todo lo que quieras, pero esto ya se trata de gobernar el Perú profundo. Y mucha gente se pregunta también ahí sobre, no están muy de acuerdo con la presencia de Daniel Barragán. Han habido militantes que han hecho denuncias públicas, ¿no?, en contra de Daniel Barragán, no contra Ricardo Belmont Cassinelli, sino contra Daniel Barragán. Hablamos de la preparación, porque mucho se dice también por interno de que probablemente a Belmont ahora prácticamente como lo consideran a Daniel Barragán como topo en ese partido, y lo sacan a Belmont, automáticamente queda Daniel Barragán de presidente. Él estará preparado políticamente para quedar como vicepresidente. Ahí a eso iba de la preparación política. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias por aceptar de que Ricardo Belmont va a ser el próximo presidente, porque si no, no estuvieras preocupada de que si le pasa algo a Ricardo, va a entrar Daniel Barragán. Ese es el primer punto, ¿no? Sabes bien que Ricardo Belmont está primero en las encuestas, pero en las encuestas falsas que ya salen, bueno, aparecen cualquier cosa, ¿no? Con respecto a tu pregunta, efectivamente, hermana Dalia, se necesita preparación, bastante preparación. Ya lo has dicho, lo has subrayado. Ricardo Belmont ha sido alcalde de la Municipalidad de Lima 2 veces y también ha sido congresista. Y en eso ha tenido la mayor capacidad ejecutoria que, sin exageración, sobrepasa a todos los demás candidatos que se están presentando en estos momentos. Es su capacidad ejecutoria lo que hace que de lejos él sea la persona o el candidato mejor preparado para esta contienda electoral o este cargo que sería la presidencia de la República, que no es cualquier cosa, por cierto, hay que estar preocupado. Y también es buena hora que estés preocupada por el señor Daniel Barragán, al cual siempre lo mencionas en casi todos los programas, que parece que hay una fijación con él, pero la validez es clara porque realmente hay que ver quién está detrás, ¿no? Siempre hay que ver quién está detrás de la persona. En el caso de Daniel Barragán, también es una persona preparada. Es una persona que
tiene empresas, es una persona que es administrador, es un ex capitán en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, ha tenido programas de los emprendedores, programas reales me refiero, de emprendedores, ha trabajado con gente como Benicio Anaya, que ha sido del Tahuantinsuyo, que muchos lo deben recordar, ya no está con nosotros. Daniel Barragán es cierto que también estuvo como emprendedor promoviendo en esa época en que Nano Guerra García, que después se pasó al fujimorismo, era un simple emprendedor de en medio de tantos que buscaba activar y activar más esta rama del trabajo a nivel nacional. Y bueno, ya sabemos en qué se convirtió después Nano Guerra García. Pero cuando Nano Guerra García era una persona honorable, pues ahí es donde se encontró con Daniel Barragán y ambos tuvieron varios proyectos de empresarios y también algunos que otros proyectos políticos. Claro, de eso estamos hablando hace por lo menos 15 años atrás, aproximadamente. Pero volviendo al tema de Ricardo Belmont, sí, es indudable que Ricardo Belmont es la persona más preparada. Aunque muchos señalen que a su avanzada edad, bueno, es una persona que estaría pues ya, como está en los 81 años, no debería estar en el cargo. Bueno, eso de la edad también es muy relativo, porque hay dirigentes sociales de muy avanzada edad y son más lúcidos que los jóvenes mismos. Y hay jóvenes que realmente pues parece que están cansados ya de vivir, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del Señor. A Ricardo Belmont no se le puede solamente quitar de lado por su edad, más bien por las obras, que ese es el nombre del partido, obras, es que él destaca y sabe bien ya de conocimiento pleno cómo es ese monstruo llamado Estado peruano por dentro. Y por eso la garantía de que realmente conociendo el monstruo por dentro, pues no nos vamos a llevar sorpresa de que recién está aprendiendo, de que recién está sabiendo cómo funciona el sistema, porque Belmont ya tiene esa experiencia. Raúl, un poquito simplemente para aclararte, mire, nosotros los medios alternativos solamente estamos aquí para dar voz al que no tiene voz. Estamos aquí para que el pueblo peruano escuche a cada propuesta, pero también hacemos saber cuando hay denuncias de por medio. Por ejemplo, yo no lo digo porque yo no lo conozco a Daniel Barragán, ha sido invitado a un debate y no se ha hecho presente, no tenía internet, he querido reprogramar el debate y ya no ha vuelto a contestar. Él está invitado y reiteraré mi invitación a Daniel Barragán porque el pueblo lo quiere conocer. El pueblo no lo conoce y hay muchos que están en contra de él. Por eso me encantaría que él esclareciera esta situación de esta controversia, de tantas dudas de la población que a él no lo quieren. Belmont es diferente, es otro caso, es otro cantar, como decimos, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero aclarar, que no es cosa mía, sino es cosa de las denuncias públicas que tuvo de militantes mujeres, cómo él las maltrataba y les decía, mire, si tú no te alineas a nuestra línea, te vamos a mandar a la congeladora. Tratar a mujeres así, entonces eso me causó preocupación y hay que desvelarlo. Y si tiene él que está en el derecho de decir, de invitar a esas mujeres y decirles, pues, oye, yo cuando le he dicho eso, que te vamos a mandar a la congeladora. Y a mí me ha dado muchísima pena la denuncia de estas mujeres que eran militantes. Eso era para esclarecer, Raúl, para que no pienses que viene de parte mía, que dices que yo lo ataco, que yo no, sino que me encantaría que el señor Barragán viniera. No mencioné que lo atacaba, sino que lo mencionabas y tenías una fijación. Eso mencioné. Sí. Pero algo pequeñito con respecto a eso, muy breve. Por 6 personas, damas, que hayan hecho esa denuncia pública, no judicial, sino una denuncia pública, no vas a desprestigiar a las cientos de mujeres que están en estos momentos alrededor de Daniel Barragán, que son las espartanas que están trabajando con él, el Partido Cívico Obras, que ellas pueden dar testimonio muy contrarios a los testimonios que han dado esas 6 damas que, bueno, no tengo el gusto de conocer.
Gracias, Raúl, por esclarecer, pero igual invitaremos a otras damas que también, los canales son para el pueblo, del pueblo para el pueblo. Mira, a mí no me dan un duro, sino que simplemente es para que tengan ustedes cómo que el pueblo les escuche. Lía, continuamos con este debate. Para Lía ahora y para los dos, porque primero Lía, luego Raúl. También en el partido político Venceremos, lo que decías tú, Lía, controlando siempre el tiempo, vamos a dar 2 minutos. Hablabas tú de la Asamblea Constituyente. Sabes tú que todos para ganar prometen la nueva Constitución y al final terminan traicionando. ¿Cómo crees tú que Venceremos va a convencer a la población que de verdad va a hacer esa asamblea constituyente y que de repente no nos sorprendan traicionando como Toledo, Ollanta, etcétera, etcétera, de todos los traidores? ¿Cómo tú puedes asegurarnos que el partido político tuyo va a cumplir? Y también se están cogiendo de la libertad del presidente Pedro Castillo, cosa que a mí me han escrito muchos abogados por interno, que lo vamos a hacer un programa exclusivo, que dice: Dalia, tú diles a todos que están mintiendo cuando dicen que van a dar libertad. Según en la parte jurídica, no pueden dar indulto por una situación jurídica. Lo tendremos mañana o pasado a abogados explicando la mentira a los partidos políticos que se están colgando que le van a indultar a Pedro Castillo. Adelante, Lía, para que contestes. Tu micrófono, Lía, tu micrófono, por favor. Ay, perdóname, ahora sí. Primero, quería decirte que esta parte que has mencionado sobre el debate legal nos interesa. Nosotros estamos llevando una propuesta concreta con respecto al desconocimiento, ¿no? A lo que se ha dicho en las calles, es que este gobierno es un gobierno usurpador. Nosotros vamos a presentar una moción para pedir que se revise el procedimiento en el que se vacó y se dio la sucesión a Pedro Castillo, basándonos en la misma Constitución. Ojo, porque consideramos que hay un debate que se tiene que cerrar, ¿no? Nos interesa participar en esto, tenemos una propuesta concreta que podemos extenderla para poder explicar. Ahora, totalmente de acuerdo que el profesor Pedro Castillo, antes de pedir un indulto o pedir derogatoria de leyes, es pedir su libertad, porque si nosotros desconocemos a este gobierno y logramos arrinconar al nuevo parlamento a que se siente posición, que se investigue, que se revise todo lo que ha sucedido con la vacancia, con los procedimientos, con la sucesión, con las leyes aprobadas, corresponden las anulaciones, corresponde la libertad automática del profesor Pedro Castillo, porque si hablamos de indulto, es como si estuviéramos avalando este gobierno. Y nosotros desde las calles no lo avalamos. Es una posición política que estamos tratando de materializarla en términos institucionales y consideramos que hay argumentos, que hay una batalla en términos judiciales que dar, en términos legales que dar. Ahora, con respecto a la Asamblea Constituyente, hay un procedimiento, una vez más, basándonos en la Constitución, que pasa por pedir la derogatoria de la Ley 31399 y la modificatoria de la Ley 26300 para que se pueda dar ese referéndum, ¿no? Desde Venceremos se está planteando el referéndum. Pero una vez más, si bien estamos de acuerdo con este procedimiento porque tenemos que atacar todos los flancos, nosotros somos conscientes que sin la organización social, su consolidación, su recomposición, su fortalecimiento, esto va a ser un sueño pasajero, como bien lo has dicho. Somos gente que viene de la calle, de trayectoria de lucha, conocemos la historia de los movimientos sociales, la importancia de volver a recomponerlos, y por eso es que estamos trayendo estas propuestas concretas para la institucionalización, para entregar poder real, veeduría a los representantes sociales, y con esto poder lograr esa rearticulación. Yo, como Lía, pertenezco a un colectivo que se llama el Bloque Lima Popular, y por aquí voy a terminar esta parte, que a su vez se organiza en una coordinadora nacional, que es la CENUL, la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, donde hemos desarrollado ya 8 encuentros, se van para el 9º, donde hemos venido trabajando en estos 3 años la propuesta para una asamblea
constituyente popular y plurinacional. Comparto con Raúl cuando dice que esta va a ser la primera constitución de nuestros pueblos, porque ellos no se sienten representados en ninguna constitución que se ha elaborado. Entonces, tenemos ello, tenemos el plan de contingencia para trabajar desde dentro de las instituciones, utilizando las reglas de esta constitución, y tenemos lo más importante, el conocimiento para organizar y recomponer movimiento social, entregándole poder real, porque sin las calles no vamos a poder lograr esa asamblea constituyente ni los grandes cambios para el país. Solamente para que termine tu participación de esta partecita, me encantaría que nos cuentes sobre Yasmín Lázaro. Te dice, Lía Valderrama también fue promotora para la revocatoria de López Aliaga. Cuéntanos así brevemente, Lía, para que el pueblo también sepa por qué estuviste ser parte de... Claro que sí. Nosotros luchamos desde jóvenes. Yo desde que tengo uso de razón. En el 2014 enfrentamos al gobierno de Ollantumala. Nos impuso una ley que explotaba a los jóvenes, la mal llamada ley Pulpín. Luego de 5 marchas, muchos jóvenes en diferentes distritos nos organizamos por zonas. Yo estuve en la zona 14, coincidentemente. Desde ahí hemos empezado a acumular una serie de victorias desde las calles, en Lima, no solo en las regiones. Yo vivo en Puente Piedra y en el 2017 también, junto con miles de vecinos de Puente Piedra y acompañados por Lima Norte, logramos suspender el peaje de Puente Piedra, que es parte de nuestras propuestas también. Y como siempre hemos estado nosotros luchando en las calles, es más, en ese tiempo yo fui una de las detenidas en el 2017. Y como siempre hemos estado en las calles luchando y logrando victorias con la lucha organizada, dijimos, bueno, creo que llegó el momento de utilizar las instituciones que esta misma Constitución y el régimen que cuestionamos para poder golpearlos. Ahí es donde aparece la figura de la revocatoria, que es un instrumento que la ciudadanía puede usar para revocar a malas autoridades. Argumentos tuvimos de sobra, luego de bastante trámite burocrático, porque la verdad es que hay mucho burocratismo para poder comprar un kit. Logramos hacerlo junto con muchos colectivos y emprendimos esa batalla de recolectar las firmas, una cifra abrumadora en Lima, eran cerca de 2 millones, sabíamos que iba a ser complicadísimo, pero igual dimos la batalla aquí en Lima. Nos sirvió para articular a vecinos y vecinas en los diferentes distritos de Lima, que hoy nos vienen acompañando también en esta campaña para recuperar el Congreso, para recuperar el Ejecutivo junto a Ronald Atencio. Bien, gracias. Vamos con Raúl. Raúl. Mismamente igual, están de acuerdo Ricardo Belmont Cassinelli, o bueno, el partido Obras, no específicamente la persona, sino el partido político que va al gobierno. ¿Qué piensa de la Asamblea Constituyente? ¿Cómo lo piensan hacer? Porque realmente antes a Belmont yo no le escuchaba hablar sobre el cambio de la Constitución. Ahora un poco que se lo va pensando, ya lo veo madurar de otra manera. Entonces, también lo que decíamos, la segunda pregunta era, también se pretenden colgar de la libertad o el indulto de Pedro Castillo. Esas 2 preguntas, por favor, Raúl. Gracias. Comenzar por lo último. Sobre el presidente Pedro Castillo, por supuesto que él está secuestrado y tiene que ser liberado. Pero el tema del indulto, ya como lo han manifestado, no se puede aplicar mientras siga procesos judiciales pendientes. Entonces ahí hay un obstáculo que tendría que observarse. Pero Ricardo Belmont no lo menciona a cada rato, pero las veces que lo ha mencionado ha dicho que sí, que el presidente Pedro Castillo está secuestrado y que está detenido injustamente y que por lo tanto él no se merece estar en esa situación. Claro, él no lo está utilizando como bandera política, como promesa política, pero sí lo ha dicho, que él está detenido injustamente, está secuestrado. Con respecto al tema de la Asamblea Constituyente, es cierto que si hacemos un seguimiento de Ricardo Belmont desde el año 2015, 16, 17, no lo mencionaba en aquella vez. Pero el ser humano y todos en general vamos evolucionando en nuestras ideas. Y a partir del 2020, con la terrible pandemia y la arma biológica que nos lanzaron a toda la humanidad, en aquel entonces, Belmont no dejaba de salir en las redes sociales. Y en las redes sociales manifestaba a diario
la verdad de lo que venía sucediendo. Iba contra la corriente. Y en medio de eso, Belmont ha ido madurando más y más las ideas que tenía en todo sentido. Y en la parte de la Constitución, él al día de hoy, ya 2026, él dice lo siguiente, que la Constitución de Fujimori y Montesinos no puede durar un día más, que tiene que ser eliminada y arrojada al tacho de la basura. Y que él va a resolver cuál va a ser la estrategia para aplicar en ese momento, el 28 de julio del 2026, para poder nosotros llegar a una nueva constitución del pueblo. Lógicamente, como nos han puesto bastantes candados, los fujimoristas y las fuerzas del mal que están parapetradas ahí, en el Congreso y Ejecutivo, hay una serie de cosas que se aplicarían, pero que por estrategia obviamente no se va a revelar de inmediato. Pero lo que sí ha dicho Belmont es que se tendría que realizar un referéndum, porque ese referéndum podría ser la llave que abra todo lo que es el cambio de constitución. Como a un presidente le han cercenado en realidad varias facultades, porque el presidente elegido en este 12 de abril no va a ser el mismo que el presidente elegido en el 2021, le han recortado bastantes facultades. No podemos engañar al pueblo diciendo que en realidad sí, desde el primer día ya se van a dar. No, en realidad no. Claro que sabemos que consultando al pueblo tenemos una llave para que el pueblo mismo defienda el cambio que se va a hacer de ahí en adelante. Como ha dicho Lía Valderrama, el pueblo tiene que encarnar esa nueva constitución. Las organizaciones populares, las bases, los jóvenes, los colectivos, los sindicatos, las asociaciones, todo el pueblo organizado va a tener que encarnar la necesidad de esa nueva constitución, la primera que recién va a hacer el pueblo de su propio puño. Y para eso se tiene que llevar adelante un debate. Claro, desde el Ejecutivo se puede promover el debate, se puede promover el referéndum y desde ahí llegar, como nosotros decimos en el Ágora Popular, llevar adelante la hoja de ruta para que, siendo eliminada la Constitución fujimorista y retornando la vigencia de la Carta Magna del 79, porque si eliminamos la Constitución fujimorista, indudablemente que va a entrar en vigencia la anterior, hasta que recién se produzca o se cree o tengamos en nuestras manos la nueva Constitución que va a ser elaborada por el mismo pueblo. O sea, en esa transición entra en vigencia la Constitución de 79 y por lo tanto la recuperación de todos los bienes, de todos los contratos ley, estos últimos quedarían anulados, la recuperación de las empresas privatizadas, la recuperación de los recursos naturales y poner sobre todo en prisión a todos los que gobernaron con esa falsa constitución. Ese camino Belmont lo menciona de muchas maneras. En el Ágora Popular habló de la Asamblea Constituyente y en sus diferentes entrevistas también está mencionando lo de la Asamblea Constituyente. Para terminar, que nadie puede recortar a un pueblo su derecho democrático de elegir o de cambiar su propia constitución política, porque eso es democracia. Raúl, hay una cosa que claro, recién se le escucha a Belmont ya hablar porque tú en el Ágora Popular, ustedes han sido luchadores y siempre han promovido Asamblea Constituyente, una nueva constitución. Pero claro, en Belmont mayormente no se le escuchaba, ¿no? Ahora, para terminar lo de sus candidatos y entrando ya al punto de sus propuestas vuestras como diputado, finalmente les pregunto, lo que yo diga no es que lo diga yo, sino que cuando yo publico los vídeos en Facebook, en distintas redes sociales, los comentarios llueven, favorables, desfavorables, y yo voy llevando esa voz por medio de este canal, ¿no? Entonces, a lo que digo, preguntan, dicen, como digo, a Daniel Barragán no lo quieren. A Daniel Barragán lo cuestionan porque supuestamente como que lo ven como topo de la parte de los enemigos del pueblo, que prácticamente
ha entrado como a destruir el partido Obras en sí, el Obras de los espartanos en realidad. Hoy por hoy ya no se habla mucho de los espartanos cuando Belmont hablaba mucho de los espartanos. Y Daniel Barragán dicen, bueno, yo por eso digo incondicional, que ha cambiado las 10 vigas maestras. Él ha sacado gente, ha puesto nueva gente. Hay un personaje de otro partido político que supuestamente dicen que ya compró el partido político Obras y que ya Belmont lo sabe, pero pues que ya está con una edad que tiene. O sea, hay tantos comentarios y por eso aquí estamos para que nos esclarezcan al pueblo, para que no tengan esas dudas o no tengan esos cuestionamientos. ¿Para quién está ahora Barragán? Ya no Belmont. ¿Para quién trabaja Barragán? Eso es un poquito la pregunta, Raúl, por favor. Gracias por hacerla. El término espartano, estimada Dalia, sigue siendo utilizado y lo utilizamos en los WhatsApp, en los grupos, en las transmisiones en vivo, en las reuniones, en la Plaza San Martín, en los coloquios de Belmont, en las transmisiones de Ricardo Belmont. A cada rato utilizamos la palabra espartano, espartana. Daniel Barragán lo menciona a cada momento. Y con respecto a las 10 vigas maestras, siguen siendo las mismas 10 vigas maestras. No ha habido ningún cambio, no ha habido ningún nuevo documento. Las 10 vigas maestras originales de Ricardo Belmont son las mismas de hoy. Realmente no sé quién te está proporcionando esa información, es completamente falsa y hasta, disculpa que me ría, parecen chismes un poco baratos, ¿no? Y con respecto a lo otro, a lo del hermano Daniel Barragán, está bien que haya la suspicacia, es un ex militar y todo eso, está bien que haya la suspicacia porque el pueblo debe ser suspicaz con todo, desconfiar con todos y por allá. Pero hay que saber diferenciar la información real de la información que viene como chisme. Hay muchas personas que no dan la cara, pero solamente lanzan comentarios por todos lados y no lanzan cosas coherentes. O sea, cosas inventadas realmente, porque, a ver, Daniel Barragán simplemente es alguien que se ha hecho cargo del partido como secretario general nacional, pero como seguramente hay malas intenciones por ahí y hay algunas cosas que habrán sucedido con esas 6 personas, honorables damas que pertenecieron al partido Obras y que ya no pertenecen, seguramente por ahí ha surgido una especie de bola que ha ido creciendo y creciendo y alimentada por los verdaderos fujitrolls que aparecen siempre por todos lados, en otros lugares, en otras personas alternativas, y al final han creado una historia negra de Daniel Barragán. En realidad deberíamos estar nosotros hablando de los planes de gobierno. Quizás si tienen preocupación de Barragán, deberían de observar más bien qué cosa dice Barragán sobre el tema de la Constitución, qué cosa dice Barragán sobre el tema de la agricultura, sobre el tema del agua, etcétera, etcétera. Pero lo que ha mencionado Dalia son cosas, afirmaciones falsas, ¿ah? Y desde dentro te puedo decir que es así, son afirmaciones falsas. Y la gente que estamos ahí en Obras son en gran medida un 90% los espartanos que han estado desde el principio de la fundación de Obras. Siempre van a haber malos entendidos y ha habido ahí, la organización Obras no es perfecta, pero bueno, son esas 6 personas que saliendo hacen todo un coro que le dan tribuna, lo ponen megáfono para que griten y bueno, tienen libertad de expresión, pero como se ha magnificado tanto, parece que fuera ya un gran problemón que tiene Obras de Ricardo Belmont, ¿no? Y bueno, pero no es así, en realidad es distinta la cosa, estimada Dalia. Muchas gracias. Lo mismo le digo a Lía Valderrama. ¿Tú te fías? Mira, yo creo que cuando estaba nuestro hermano, que lo detuvieron al hermano, ¿cómo se llama el hermano que está, lo han perseguido políticamente, que me he olvidado su nombre, Dios mío? Bermejo. Bermejo era el dueño del pueblo, que representaba, y bueno, pues al tener esa persecución política, pues ¿no?
el abogado de él mismo, Atencio, y como candidato del partido, y luego pues hacen una alianza, y en esa alianza gana el señor Raúl Atencio, perdón, Ronald Atencio, y ahora. Pero, Lía, la misma pregunta, también surgen dudas de la población. ¿Tú te crees que Ronald Atencio va a cumplir con todo lo que deseaba Alejo? Adelante, Lía. Sí. Primero, Ronald Atencio pertenece a la agrupación Voces del Pueblo que integra a Guillermo Bermejo, ¿no? Tengo entendido que ha sido por un acuerdo que ellos han tomado como organización que pueda suceder a Guillermo Bermejo, ¿no? Primer punto que hay que aclarar. Segundo, nosotros somos invitados, no hemos tenido quizás injerencia en la decisión de cómo ellos han terminado de hacer su correlación política, sus acuerdos, sus alianzas. Hemos sido invitados. Hubo más organizaciones que nos invitaron, pero en el balance que hicimos como organización política, como colectivo de independientes, hemos optado por acompañar a la Alianza Venceremos. Más allá de defender personas, estimada Dalia, porque creo que ese es un error que cometemos, tenemos que comprometernos con el proyecto que se está llevando. En este caso hay coincidencias plenas. Nosotros estamos luchando por la Asamblea Popular Constituyente, estamos luchando por recomponer movimiento social. Pertenezco a un colectivo, hemos conformado un frente de colectivos aquí con el que acompañamos a las regiones, que sí ha pasado la inacción, pero también pertenecemos a una organización nacional, conocemos la calle. La que les habla ha sido perseguida de régimen. Yo he aparecido en documentos del servicio de inteligencia en reiteradas ocasiones. Cuando se filtraron los Dirin Links, mi nombre apareció en 2 archivos. Yo he viajado a las Naciones Unidas. Un momento, por favor. Disculpen, que estoy con las niñas por acá, soy mamá. Yo he viajado a las Naciones Unidas haciendo un gran esfuerzo para poder activar mi derecho internacional debido a esta persecución que estaba siendo víctima de reglaje, la criminalización, estigmatización, ese terruqueo, a pesar de haber sido o de ser una familia que ha sufrido el terrorismo en sangre propia. Somos reconocidos por el Estado, tenemos una credencial, pero eso no le ha importado al gobierno de turno y nos ha estigmatizado igual. Eso significa que hay un referente de nuestra lucha con respecto a este gobierno de turno, a esta coalición mafiosa que va a tratar de seguir capturando las instituciones, y saben que conocemos la calle, saben que tenemos redes sociales y saben que podemos organizar. Lo que nosotros sí le podemos decir a la gente es que no vamos a permitir ni traiciones ni hojas de ruta, porque ya lo hemos vivido, como bien lo han dicho ustedes. Hay un acuerdo con la Alianza Venceremos. Mientras que los acuerdos se cumplan, nosotros vamos a seguir batallando desde adentro y desde afuera, conectando las instituciones con la calle. Pero si en algún momento, porque creo que a eso va la pregunta, hay alguna intención de no cumplir lo acordado, de firmar hoja de ruta o una traición que se pueda acercar, seremos los primeros, estimada Dalia, como sector social, que nos vamos a poner al frente. Seremos los primeros en llamar a la calle. No nos vamos a cansar de decirlos. Sin presión social no van a haber cambios. Hemos sido transparentes y esta agrupación Venceremos, la Alianza Venceremos, nosotros saludamos que hayan respetado nuestra autonomía, que no nos hayan condicionado a militar, porque nosotros no militamos en ninguno de los partidos. Es más, nosotros tenemos una propuesta de ley para que esta ley electoral pueda modificarse, o quizás en el marco ya de una asamblea constituyente con una nueva ley electoral se pueda reconocer un porcentaje para que las organizaciones sociales bajo su autonomía podamos participar. Aquí en Lima somos una pequeña fuerza, pero en nuestras regiones, nuestros pueblos originarios, la condición es que ellos tienen que militar o ser invitados por un partido para tener representación. Por ejemplo, nosotros lo cuestionamos. Y saludamos que en la Alianza Venceremos, junto con Ronald Atencio, estén totalmente dispuestos a escuchar a los pueblos, a escuchar las propuestas y a tener esa conexión con la calle, ¿no? Esa sería nuestra respuesta y el compromiso que nosotros estamos asumiendo también con la gente para que puedan creer en esta alianza. Déjame terminar unos segunditos. También algo que nos motiva es la esperanza de la gente. Ronald Atencio ha estado en Cusco, ha estado en Ayacucho, ha estado en Piura, ese Piura que ha sido secuestrado por el fujimorismo, y la respuesta ha sido masiva. Todavía la prensa concentrada no dice nada, pero ustedes lo pueden verificar en las redes. Ya se viene Puno, lugares a los que va llegando
no hay portátil, es esperanza que empieza a volcarse a las calles. Y yo creo que eso nos motiva para seguir cuidando este proyecto y arrinconar al pacto mafioso, ¿no? Gracias. Gracias, Lía. Sí, la verdad es que el pueblo está muy sensible a todo lo que hemos vivido durante estos casi más de 80 muertos. Algunas prensas hegemónicas nombran solamente a 44, otros a 50 y pico. No toman en cuenta los que quedaron lesionados, sin pierna, sin brazos o lesionados, y los que no fueron al hospital y los que murieron así como cualquier, prácticamente como animales. No hay justicia, pero bueno, el hecho, por esa razón, el pueblo está sensible, increíble, estamos incrédulos en todos los partidos políticos, le digo en todos. Hasta ahora no hay uno que nos venga convenciendo, pero ustedes están aquí para manifestar. Entrando lleno a Raúl, ¿por qué decides aceptar esta invitación de Obras y ser parte como diputado? ¿Cuáles son tus objetivos por el pueblo? Porque tú eres conocido, Raúl, como un luchador social de calle, pues, ¿no? Te conocen muchos y a veces algunos se habrán sorprendido. ¿Por qué con Obras? Porque, como te vuelvo a repetir, me encantaría que el señor Barragán acepte nuestra invitación, porque él aceptó, pero luego no participó, ya no continuó la conversación. Hágale saber que sigue invitado, que conteste los mensajes de WhatsApp, porque si no quedaría mal, porque estaba invitado. Él es el que me aceptó al debate y luego se presentó como que si no tuviera internet, pero yo, si quiero participar, pido las disculpas del caso y reprogramo, aunque sea con otro partido político, al debate, porque el pueblo lo quiere conocer. Sin embargo, Belmont sí está yendo ahora a varios medios hegemónicos, pero a Belmont ya lo conocemos. Queremos nosotros conocer a Daniel Barragán. Por favor, cuéntanos tú, en tu postura, por qué decides aceptar esta invitación con el partido político Obras y qué plan tienes como diputado, Raúl. Yo no soy invitado de Obras, Dalia. Yo soy miembro, afiliado, militante de Obras de hace aproximadamente 3 años. Retiro lo dice entonces. Adelante como militante entonces, adelante. Bueno, sí, es la verdad. Como militante de Obras ya 3 años aproximadamente, y entro a un concurso, las elecciones internas, las elecciones primarias, que son obligatorias en todos los partidos, y de ahí surge mi candidatura. Así fue. Y rapidito, con respecto a Daniel Barragán, yo vi que sí entró a tu programa, seguramente habrá tenido un problema técnico aquella vez en el debate que programaste. Está bien, entró, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para que ingrese. Yo le voy a hacer presente la invitación que le estás haciendo, Dalia, para que pueda volver a tener esa oportunidad de estar en tu programa. Y con respecto a lo otro, volviendo al tema, esa falta de confianza que hay del pueblo peruano en general, de los ciudadanos, sí, está bien, bueno, está en base a la realidad, sería decirlo, ¿no? Porque la realidad es que ¿quién puede confiar en quién ahora con tantas traiciones que ha habido? O sea, entendemos por eso que el pueblo peruano no puede confiar en nadie. Y más bien quien habla decidió inscribirse en Obras hace 3 años porque la misma persona, los ciudadanos, los militantes de Ágora, así me lo exigían. Es que no se comprende otra forma de hacer política que no sea también estando en esta trinchera de lucha como es la lucha electoral. Hay que entrar también en esta lucha electoral. Y más allá, si lleguemos o no lleguemos a ser diputados, la lucha en las calles continuará, puesto que Lía Valderrama, como quien habla, y varios compañeros que conocemos de Venceremos y bastantes compañeros de diversas organizaciones y también del partido Obras, hemos estado en las calles, hemos tragado bombas lacrimógenas, hemos estado ahí bajo el sol o bajo la lluvia, hemos estado buscando adelante, buscar la manera de hacer sentir nuestra voz, pero también entendemos que esto que son las elecciones también es un espacio que hay que pelearlo, y hay que pelearlo bien con las propuestas, hay que pelearlo bien con las críticas y con las propuestas al sistema que queremos modificar. No entramos para ser uno más del montón, entramos para que desde el primer día se haga cumplir la hoja de ruta del pueblo. Atención,
La hoja de ruta del pueblo significa eliminar la constitución fujimorista y entrar en vigencia con la Carta Magna del 79, para de ahí el debate nacional por la nueva constitución, la primera constitución que emanará de un debate del pueblo. Ese es el principio de la hoja de ruta. Y tenemos que hacerlo cumplir, porque eso es lo que hemos estado dando a conocer en las exposiciones del Ágora Popular, más todos estos 7 años últimos, por lo menos, en el Ágora Popular, y antes de esos 7 años, cuando estuve en Radio Cielo. Tiene que ser la continuidad de eso, porque el error, lo grave sería que después de todos estos años de haber hablado de una asamblea constituyente, hoy como candidato no hable nada de la Constitución o no diga nada del cambio de Constitución. Eso sí sería lo grave. Por lo tanto, estamos resueltos a hacer cumplir lo que se diga desde nuestro partido, estando en el momento en que logremos esa facultad o ese poder. Y como diputados, por supuesto que tenemos que ser consecuentes con todo lo demás, ¿no? En el caso de Ricardo Belmont y los candidatos de obras, hemos ya anunciado que nos bajaremos el sueldo a la mitad desde el primer día, incluyendo el presidente de la República, por supuesto, los senadores, los diputados y parlamento andino. Tiene que ser así porque no vamos a ganar sueldos muy onerosos en medio de una crisis, de un hambre total que se vive en estos momentos en nuestro Perú, para tratar de ser coherentes justamente con lo que estamos predicando. Y muchas cosas más que tenemos que llevar adelante, por supuesto, ¿no? Y Ricardo Belmont Cassinelli, si falla, cosa que no creo, pero si él llegara a fallar en algún momento con respecto a lo que él está diciendo y hace lo contrario, quien habla será el primero, al igual que los demás espartanos, seremos los primeros en no solamente criticar, sino condenar la traición cuando la veamos. Pero por el momento eso no hay. Y créeme, Dalia, que estamos en completa observación de todo lo que pase, porque los peruanos creo que ya hemos sido traicionados muchas veces y no queremos una traición más. Y a buena hora que estés como parte de esa fiscalización que siempre debe haber, ¿no? Desde la prensa o desde cualquier sector, fiscalizando siempre. Así es, Raúl. Mira, también paralelamente conversamos con los que nos van preguntando. Dice, una pregunta para Raúl. Habrá alguna pregunta para Lía también, seguramente. Una pregunta para Raúl, dice, para Raúl Arias, nos dice Lorenzo. ¿Cómo están haciendo para desleminizar a Belmont, ya que es un pez muy limeño, ¿no? ¿Qué le contesta a Lorenzo, Raúl? Ricardo Belmont ya está desleminizado. Él es una persona que en esta candidatura nada más ya ha viajado a varias regiones, principalmente a la ciudad de Juliaca en la región Puno. Ha tenido una aceptación total, se ha abrazado con nuestras hermanas del campo, se ha abrazado con nuestros hermanos de las organizaciones populares, ha estado ahí en el terreno, lo hemos visto, hemos estado ahí en la transmisión virtual, y Belmont es una persona que está completamente aclimatada al pueblo peruano. Y si bien es cierto, su familia viene de los sectores de la burguesía peruana nacional, eso es cierto, pero dentro de esa burguesía, Belmont es como la oveja negra, que en diferentes momentos lo han aislado porque era una especie de burgués que no era compatible con el resto. Y si bien es cierto, pues la familia de Belmont es una familia acomodada, la familia de la que viene Belmont, la madre de Ricardo Belmont, su señor padre de Ricardo Belmont, le enseñaron a que él sea humilde, a que sea campechano, a que vea como iguales a sus hermanos andinos amazónicos, y eso es lo que Belmont traslada hasta hoy. Y Belmont, pues ya a su edad, a la edad que tiene hoy, se le ve como pez en el agua cuando sale a las manifestaciones, sale a las marchas, a los mítines, como el que hubo en Juliaca, que fue un lleno total. Esto fue ya hace algunos meses y es algo realmente que muestra quién es Ricardo Belmont. Muchas gracias, muchas gracias. Lía, igualmente para ti.
¿Por qué decides aceptar la invitación? En este caso, sí, tú eres una invitada, sin embargo, Raúl es un militante de obras. ¿Cómo decides aceptar esta invitación para ser parte de esta alianza política Venceremos? ¿Y cuáles serían tus propuestas para que el pueblo peruano vote por ti? Claro que sí, creo que ya lo había comentado en un momento. Nosotros somos ciudadanos que desde muy jóvenes, y en mi caso particular por herencia familiar, tradición familiar, siempre hemos estado luchando en las calles. Llegamos a un punto en el que dijimos, ¿hasta cuándo solamente vamos a tener que seguir protestando? Mientras nos quejamos que llegan todos a robar, son los mismos de siempre, tenemos que atrevernos. Es por ello que iniciamos la tarea con la revocatoria, recogiendo una herramienta institucional, legal, para ir conociendo ese terreno, y finalmente ya teníamos en proyección el proceso electoral. Quizás nuestra reacción fue un poco tardía, porque nuestras conversaciones empezaron algo tarde para recibir una invitación, pero sí tuvimos claro como una de nuestras condiciones que no íbamos a aceptar condicionamientos a militancia. Entonces dijimos, compartimos con Raúl, creo que hemos llegado a un momento de madurez porque todo tiene sus etapas. Yo tengo compañeros y compañeras que todavía rechazan el proceso electoral o consideran que nada va a cambiar, solamente los rostros, mientras que el sistema sigue siendo el mismo. Y yo creo que su crítica, su posición es válida, pero van a tener que entender también que se tiene que batallar de diferentes flancos para poder lograr recuperar esas instituciones y poder cambiar este sistema. Para nosotros está clarísimo que sin las calles, sin la organización social, sin la recomposición del movimiento social, no va a ser posible, porque tampoco solamente basta con el estar dentro de las instituciones, que es la crítica que le hemos hecho a las izquierdas, que han entrado a las instituciones y se han desconectado, se han olvidado de la calle y piensan que solamente desde el Congreso o desde el Ejecutivo los cambios se van a dar. Y no es así. Miren lo que ha pasado con el profesor Pedro Castillo. Lo terminaron de arrinconar, de infiltrar, entendemos, lo han conllevado a cometer errores, dado también a la inexperiencia política que él ha demostrado, porque eso es real, y en qué ha terminado. Entonces, nosotros somos muy conscientes de esta situación que se ha venido dando, por eso dijimos, vamos, es momento, ¿no? Es momento, no descartamos la militancia, pero llegará su momento para ello. Nuestra tarea principal es fortalecer el movimiento social y desde ese frente de lucha contribuir a ese proceso, contribuir a que podamos llegar a la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Aquí me queda un poco la duda con respecto a la posición del compañero Raúl, del hermano Raúl, porque ellos hablan de que quieren una primera constitución, pero sin embargo dicen previamente hay que regresar a la del 79. Lo quiero entender como una estrategia, pero para nosotros la mejor estrategia en ese sentido lo hemos analizado, porque para poder lograr eso, de regresar a la del 79 o lograr un referéndum, tiene que ser aprobado. Si bien lo pueden plantear en el Ejecutivo, tiene que ser aprobado en el Senado, ya no solo en la Cámara Baja de Diputados, sino en el Senado, y para eso tiene que haber correlación. Y para que tú hagas una propuesta tienes que analizarlo para ver de qué manera podemos arrinconar esa coalición mafiosa que todavía va a tener poder para que podamos lograr, ¿no? Esos votos, en el caso de ellos, para regresar a la del 79, o en nuestro caso, que estamos planteando la derogatoria de la ley 31399 y la modificatoria de la 26300. Para nosotros esto es más factible, paralelamente fortaleciendo movimiento social, recomponiendo, es más factible porque hay un descrédito a la coalición mafiosa, que la gente, esperemos, con su voto los castigue en estas elecciones. Pero de no ser así, creo que ellos ya saben que esto está al límite, que la calle está a un pasito de salir de manera contundente y ya no seguir aguantando más. Entonces, para nosotros hay muchas más posibilidades planteando el referéndum, ¿no? Batallar por el referéndum mientras recomponemos movimiento social para caminar a esa Asamblea Popular Constituyente y Plurinacional. Con respecto a nuestras propuestas, en nuestro primer eje, como lo mencioné, es verdad, justicia, movimientos sociales, nueva constitución para nueva democracia. Vamos a presentar una moción en la cual se pide revisar los sucesos que demostraron una ruptura de esta misma constitución que dice defender la coalición mafiosa y que se dio de manera exagerada en diciembre, el 7 de diciembre del 2022,
cuando impusieron la vacancia de manera rápida. Eso se tiene que debatir, se tiene que revisar. Esto tiene que conllevar a pedir la anulación de las leyes, todas pro crimen y todas las que dañan al pueblo. Conlleva pedir sanción para los responsables, empezando por Dina Boluarte, por Gerí, por el asesinato del joven Truco y de todos los que implica que merecen la cárcel por los asesinatos de nuestros hermanos, así como la reparación para las víctimas y que se revisen todos los juicios políticos que se han hecho, empezando por Pedro Castillo. Nuestra primera posición es exigir su libertad, dando una batalla judicial, legal, basándonos en esta misma Constitución para poder arrinconar a la coalición mafiosa con sus propias herramientas y obviamente acompañados y respaldados con la calle. Luego tenemos también, paralelamente a esto, como ya lo mencioné, un proyecto de ley que va en el marco de darle legalidad a los sectores sociales organizados, como por ejemplo a nuestra CENUL, como darle legalidad a las APAFAS, a los vasos de leche, comedores populares, asentamientos humanos, organizaciones, frentes de defensa, organizaciones que puedan demostrar, quizás con un padrón de asociados, de inscritos, demostrar con un proceso democrático que han pasado, con un tema de autogestión, que pueden y tienen que ser reconocidos como representantes legales. A su vez, estamos presentando una propuesta para que puedan ser veedores, para que nos ayuden a combatir la corrupción. Esto, quizás para los que han estado en el tiempo de Velasco, existía el Sinamos en ese entonces. Nosotros no estamos de todo a favor de la estructura del Sinamos porque había mucha injerencia del Ejecutivo. Queremos que sea más autónomo como sector social, independiente, autónomo, pero sí proponemos las veedurías ciudadanas, en la cual se está proponiendo que a las instituciones ya legalizadas puedan designar o elegir a su representante legal, validado, reconocido por el Estado, para que puedan participar en las instituciones públicas donde se administra nuestro dinero, como veedores en el momento del presupuesto, de la distribución del presupuesto, porque es ahí donde empiezan a hacer sus triquiñuelas y la corrupción, pues, rebalsa, ¿no? Es otra de nuestras propuestas que va en el marco de fortalecimiento de movimiento social. Estamos también con el tema de la inseguridad ciudadana, totalmente de acuerdo con la reestructuración de la PNP. Nosotros le llamamos el reseteo de la PNP porque consideramos que hay que volver a aprender esta máquina, tanto de la PNP como todas las fuerzas del orden, pero sabemos también que hay elementos buenos. No todo está podrido, ¿no? Pero a los malos, a los corruptos, a los infiltrados, se tiene que erradicar. También estamos totalmente de acuerdo con la conformación del comando, un comando de élite o el comando de aniquilamiento contra el crimen organizado, luego de hacer esta purga a las instituciones. Grupos van a estar andando o recorriendo las calles junto con Ronald Atencio para poder desarticular las bandas criminales delincuenciales en compañía de los representantes legales que ya estaremos batallando para su legalidad, para que sean veedores, para que sean reconocidos. También se les va a proteger cuando denuncien, porque sabemos que hay muchos dirigentes barriales que saben quiénes son los responsables, dónde están las cabecillas, pero no se dice nada, porque lamentablemente la PNP es parte en estos momentos de esas bandas delincuenciales que ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Tenemos muchos ejes. Quiero terminar con la parte de economía. Nosotros sí apostamos por un cambio de modelo. Definitivamente tenemos un modelo económico que defiende el interés de la gran empresa, que abren este mercado, que traen inversión, es cierto, pero que la retribución, la ganancia, no nos dijeron que no iba a ser para todos, sino para ellos mismos, ¿no? Para esos mismos millonarios, para ellos, la Constitución, para ellos, los títeres del gobierno, para ellos, eso tiene que cambiar, revisar contratos y tener un modelo económico que esté al servicio de la población, de las grandes mayorías. Gracias, Lía. Mira, tratar de ser breves porque, mira, el pueblo peruano está cansado de escuchar una lista de promesas, pero que a veces, mira, de tanto leer, hasta te has cansado de leer, Lía. Pero mira, una pregunta que pregunta la gente, yo creo que para Kelly, esta pregunta se le va a hacer si es que Ronald Atencio acepta una de nuestras invitaciones a una entrevista o a un debate presidencial, ¿no? A un debate así con otro candidato presidencial. Pregunta por si acaso si Lía no está obligada a responder esta pregunta, pero bueno, dice Dalia, pregúntale a la señora Lía por qué el abogado Atencio dice cuando fue abogado de Castillo y lo dejó sin abogado
hizo que Castillo despidiera al doctor Olivera Díaz? Esa pregunta debería ser directamente, en mi opinión, al abogado Ronald Atencio, que hoy por hoy está de candidato, pero si Lía tiene alguna opinión al respecto, está libre. Adelante, Lía. No estoy enterada del caso, sería cuestión de indagar, pero sí, comparto en que el indicado en dar esta respuesta es el compañero Ronald, ¿no? Ronald Atencio. Y no leí, estimada Dalia, tenemos tantas propuestas que trataba de sintetizar, no he leído. Bueno, gracias, Lía, de verdad. Bueno, la misma pregunta para Raúl. Raúl, ¿por qué tiene que votar el pueblo por ti? Danos prácticamente qué es lo que quieres hacer para el Perú, ¿no? A ver, espero que no hayas traído un papel también así y te canses leyendo. Adelante. No, Lía Valderrama y quien habla Raúl Arias, tenemos en nuestra mente, estimada Dalia, las cosas que vamos a hacer y estamos convencidos de hacerlo. Y por supuesto, no he venido a que la gente diga que esto es lo máximo y que Belmont es superior. En realidad, Belmont es la propuesta más aceptable para el pueblo peruano y la más real, la más concreta. Y no solamente Raúl Arias, que esté yo como candidato número 13 para la Cámara de Diputados, no soy solo. Tenemos que entrar senadores y diputados en mayoría. Y la plancha presidencial tiene que entrar, obviamente, tiene que ganar primero. Y el tema es que primero, pues, tenemos que vencer varios obstáculos. Llegando ahí, ya podremos nosotros avanzar en los objetivos, que hoy está quedando claro, es el tema de redactar nuestra nueva constitución. Pero ¿para qué? No por un simple capricho, sino para comenzar el camino de recuperar todo lo robado y poder poner paz en nuestro Perú y vencer a esas bandas extorsionadoras, sicarios y otros criminales que ya sabemos que vienen desde el Congreso y del Poder Ejecutivo. Están relacionados con los poderes del Estado. No es que estén aparte, están relacionados. Por eso es que para vencer esa inseguridad ciudadana tenemos que eliminar a los corruptos y sus bandas que están ahí enquistadas en todo el Estado y poder poner gente nueva, gente transparente. Quien habla no va a entrar solo. Si esa fuera la oportunidad, si el pueblo peruano nos la diera, yo no entraría solo. Tendríamos que entrar con todo un equipo. Y todo un equipo que comience, así como un jugador entra a la cancha de fútbol y ve más o menos cómo está el césped, cómo está la situación, para dónde van los jugadores del equipo contrario. Algo similar. Nosotros llegando allí, vamos a ver cuál va a ser la mejor estrategia que apliquemos en el momento. Porque ahora hay una figura de lo que está pasando, una fotografía. Pero llegando al poder el próximo 28 de julio, habrá otra situación. Y va a ser un poco distinta. Entonces, lo que Ricardo Belmont hace es, él lo viene diciendo, él no promete nada. Porque mal haríamos que nosotros estemos prometiendo que vamos a construir 1 millón de colegios en un año, que vamos a hacer 500 postas médicas en 6 meses, que vamos a crear 2 millones de puestos de trabajo en 5 años. Eso sería falso. Nadie del partido Obras está haciendo eso, por si acaso. Lo que estamos diciendo es que vamos a llevar adelante un Estado que sea realmente humanista, que el Estado esté al servicio de la gente. Y hay, por supuesto, bastantes cosas que se pueden aplicar para eso. Desde el fortalecimiento de las organizaciones sociales, ronderos, autoconvocados, dirigentes vecinales, podemos comenzar a fortalecer la vigilancia, que necesitamos cuadra por cuadra, que necesitamos parcela por parcela, centro poblado de centro poblado. Necesitamos organizaciones fuertes en el ámbito del pueblo peruano. Esas organizaciones fuertes tenemos que ir construyendo desde ahora, gracias a que existen colectivos sociales en donde hemos estado participando años de años. Hay ese contacto, hay esa red, hay esa forma de establecer vínculos a nivel nacional, pero que estando ya como poder, como gobierno, lo podemos hacer
y lo podemos hacer muy rápidamente. Y algo quisiera, por favor, Dalia, mencionar al señor Ronald Atencio. Yo lo he mencionado en las redes sociales del Ágora Popular. El señor Ronald Atencio se le ve que es una persona joven, una persona muy amable, una persona humilde. Se le nota al señor Ronald Atencio, pero el problema está en que él, cuando trabajó con el señor Guillermo Bermejo en el Congreso de la República, él recibía órdenes de Guillermo Bermejo como abogado que era. Y justo en el momento que más lo necesitaba el presidente Pedro Castillo, cuando ya tenía él a un abogado como Guillermo Olivera, contratado por la familia de Pedro Castillo, llega Ronald Atencio con Raúl Noblecilla, aparentemente bajo órdenes de Bermejo, y tras engaños le hacen firmar a Pedro Castillo un documento donde lo subrogan a Guillermo Olivera. Entonces, Ronald Atencio y Noblecilla llegan a ser los abogados de Pedro Castillo, ¿pero para qué? Para en la primera audiencia pública que tenía Pedro Castillo, lo abandonan y solamente lanzan un Twitter, un mensaje de Facebook, Ronald Atencio y Noblecilla, diciendo que hemos renunciado a hacer la defensa de Pedro Castillo, y no dan ninguna explicación. Y en esa primera audiencia Pedro Castillo tuvo que vérsela sin abogado y le pusieron un abogado de oficio. Eso hizo Ronald Atencio y no se puede esconder, no es una historia de hace 20 años, es una historia de hace poco nada más. Y Ronald Atencio no da explicaciones sobre eso a nadie, lamentablemente. Y eso, precisamente esa pregunta estaba ahí y yo de manera muy personal dije, pues debería de contestar esa pregunta que todo el mundo se pregunta de Ronald Atencio, y como bien dice Raúl, Ronald Atencio no esclarece esa pregunta, tampoco en la prensa hegemónica no le preguntan, porque claro, aquí en la prensa hegemónica no le interesa Pedro Castillo, situación de Pedro Castillo. Por eso, ahora también, Lía, a veces nos preguntamos por qué cuando es una alerta, el pueblo peruano tiene que ser inteligente. Cuando la prensa hegemónica invita a ciertos candidatos, es porque ya tienen su topo ahí metido, ¿no? Hay un topo ahí. Lo mismo, Belmont está yendo a la prensa hegemónica. No le he visto a Belmont salir en una prensa alternativa, de momento, tampoco a Ronald Atencio. Entonces, los dos van por ahí en la balanza. Mismamente, Barragán me aceptó una entrevista. Como dijo Raúl, no estaba bien con la señal de internet, pero debería aceptar otra oportunidad para que él pueda ser conocido por el pueblo. Entonces la gente se va preguntando y va sacando muchas conclusiones. No lo saco yo, sino mismamente, como ustedes ven aquí, la gente comenta, pregunta, porque son los suscriptores, seguidores y demás, ¿no? Entonces, esa pregunta de Ronald Atencio queda sin responder al pueblo. ¿Por qué subrogaron Raúl Noblecilla y Ronald Atencio como abogados de Pedro Castillo, haciéndole firmar un documento que Guillermo Olivera no sea su abogado del presidente? Yo le sigo diciendo presidente porque para el pueblo peruano Pedro Castillo sigue siendo el presidente secuestrado. Bien, Lía, si quieres responder, pero brevemente, ¿por qué tendrían que votar por Lía Valderrama con el número 14 del partido político Venceremos? Claro que sí. Con respecto a esta interrogante que tienen del rol de Ronald como abogado, como les digo, yo la verdad desconocía de esta información. Nosotros hemos tenido siempre una posición como movimiento social por la libertad del profesor, más no por su restitución. En eso somos transparentes. Por ahí hay gente que quiere difamar y decir que nosotros nunca hemos estado por la libertad, pero eso no lo digo yo, eso ha sido acuerdo de nuestra organización social. Hemos estado por la Asamblea Constituyente y la libertad de todos los presos políticos. Lo que más me genera curiosidad es lo que ustedes dicen, ¿no? Siempre, en todo momento, se trata de justificar, o por momentos quieren hacerlo ver a Pedro Castillo como el pobrecito. Y yo creo que aquí también, compañeros, hay que cuestionarlo, ¿no? Yo creo que los líderes tenemos que estar preparados para todos y no solamente para ser victimizados. Por ahí
Me quedo con esa inquietud y bueno, trataré de investigar sobre lo que están preguntando, sobre el rol que habría cumplido Noblecilla con Ronald Atencio, ¿no? Para esto que ustedes mencionan. Con respecto a por qué tienen que votar por nosotros, compañeros, compañeras. En primer lugar, porque nosotros somos gente luchadora, no solo porque estamos en las calles. Somos personas que hemos salido adelante como provincianos que hemos llegado a la capital, como la mayoría que vive en Lima, 75% somos provincianos de primera y segunda generación, que hemos salido adelante a pesar del abandono del Estado. Conocemos la problemática. Yo soy una pequeña negociante, profesional también, comunicadora sanmarquina, estudiante de filosofía sanmarquina, al igual que mis compañeros que me acompañan. Tenemos familia, sabemos lo que es levantarnos en la madrugada, acostarnos tarde, cuidar padres, hijos, y en todo ese trajín no nos hemos desconectado de la lucha social y de las ganas de querer recuperar nuestro país. Y entendemos cómo funciona, entendemos las falencias, sabemos qué es lo que queremos cambiar, estamos en proceso de madurar totalmente esta propuesta, construyendo, caminando a esa Asamblea Popular Constituyente. Somos gente de barrio, hemos venido desde abajo y cansados de la clase política que siempre roba, hemos dicho, de nosotros mismos no podemos desconfiar. Así que somos de los suyos, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras. Yo creo que hay que revisar también las propuestas. Como ustedes han visto aquí, Daria dice que estoy leyendo, pero no, yo a veces hablo así muy rápido porque tengo muchas ideas en la cabeza, pero estamos haciendo el esfuerzo de ser responsables. No solo luchamos en las calles, tenemos valor, no tenemos miedo, sino venimos con muchísimas propuestas y hoy acompañando a Ronald Atencio, un guanuqueño, así como la que les habla también guanuqueña, convencidísimos que si nos unimos, si perdemos el miedo, vamos a poder derrotar a la mafia y a la corrupción. Como lo dice nuestra alianza, juntos venceremos, compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias. Un poquito para aclarar nada más sobre el presidente Castillo. A ver, decir que yo personalmente, ya lo digo en plan personal, que muchos como yo aún lo consideramos al presidente Castillo como nuestro presidente secuestrado. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con su tiempo de gobierno. Hay mucha gente que confunde cuando defendemos la parte jurídica que es injusto que esté secuestrado, y si hablamos de su momento gubernamental, evidentemente él ha cometido muchos errores, como también ha tenido intento de hacer grandes cosas para el Perú. Pero bueno, como digo, eso ha sido consecuencia ¿de qué? Porque Cerrón entra por el Partido Perú Libre y ha sido sorprendido. Él simplemente era un luchador social, entra al gobierno y, como dijo bien el mismo presidente y el Partido Perú Libre, el líder, dijo que no pensaban ganar. Entonces, por esas razones, no queremos que esta vez vuelva a pasar que uno que no tenga experiencia, simplemente un luchador social, pueda salir a la presidencia, sino que tiene que ser, vean AMLO. Yo te recomiendo, Lía, es un consejo, no una obligación, que la sigas a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Vas a aprender muchísimo y tu recorrido político, seguramente, ojalá me digas que ya la escuchas, ya la sigues, cómo ha cambiado México desde AMLO y demás, ¿no? A pesar de que Ricardo Belmont ha visitado la mañanera de AMLO, lamentablemente también tenemos que decir que hay frasecitas que Belmont utiliza de AMLO, pero que lamentablemente en el fondo no es la política de AMLO, sino podría ser un poquito ya, quizás ya cambiado por Daniel Barragán, ya influenciado por Daniel Barragán, no lo sé, pero... Dale con Daniel Barragán. Sí, pero es que lo queremos tener, por eso anímale a que queremos tenerlo a él aquí, a que nos explique por qué no es tan querido por el pueblo, ¿no? Porque, a ver... ¿Cuál sería la diferencia entre la política de AMLO y de Ricardo Belmont, que lo acabas de mencionar? Sí, voy a terminar, Raúl, para darte paso a ti, y eso, nada más, lo que quería decir. Eso es el problema, Lía, de que no queremos que el pueblo confunda
la parte gubernamental, que no tiene nada que ver los errores de Castillo. Si yo me pongo a hacer los errores de Castillo y las ventajas que tuvo, la ventaja que yo defiendo de Pedro Castillo es que nunca se doblegó a firmar la hoja de ruta. La desventaja o ventaja, pero hoy por hoy no estamos hablando de eso, porque ya el pueblo lo sabe, ha visto cómo ha gobernado, pero la parte jurídica es injusto que esté secuestrado. Eso sí, yo no mezclo las cosas, porque yo no soy castillista para empezar. No soy, siempre lo digo, no soy castillista, tampoco tengo un partido político, por eso que soy neutral. No, cuestiono a Belmo, cuestiono a Atencio, cuestiono a todos los candidatos. ¿Por qué? Porque queremos que el pueblo se entere, saque sus propias conclusiones, cada uno. Me voy a Raúl. Raúl, ¿por qué el pueblo tiene que votar para que tú seas diputado del Perú por el partido Obras? ¿Por qué tenemos que votar por ti? Y nada, para despedir el programa, para que no nos vayamos largo, porque si no, no nos van a ver, porque la gente dice pasan 1 hora y la gente no quiere ver los vídeos. Adelante, Raúl. Sí, gracias por la oportunidad, Dalia. Sí, señalar antes de ello tu pregunta que este viernes, este 6 de marzo, el Partido Cívico Obras lleva adelante un meeting, un gran encuentro de los patriotas. Este viernes 6 de marzo en la Plaza San Martín, desde las 5 de la tarde, desde ahí hasta la medianoche, vamos a comenzar realmente a ver las cosas como son. De ahí Obras se proyecta ya en el escenario nacional y seguramente se transparentará en las encuestas que estas mafias también controlan. Pero ellos no van a poder hacer nada cuando Belmont esté presente el 6 de marzo, este viernes, y cuando toda la Plaza San Martín esté llena y repleta, con Daniel Barragán y con todo el equipo y con todos presentes, porque nadie tiene acá por qué esconder nada, ni Barragán, ni quien habla, nada, no tenemos temor, ni nada, podemos salir a diversos medios de comunicación y no hay ningún problema, ¿no? Además, el trabajo ahí es en equipo, Barragán es uno más, una persona muy importante, por cierto, clave en su cargo que él tiene como secretario general nacional, pero es parte de todo un equipo de trabajo donde están allí Víctor Piñán, Alison Guevara, donde está Lourdes Guerra, donde están muchas personas que son un equipo fuerte realmente, y de lo cual Daniel Barragán es uno más nada más dentro de lo que es el Partido Cívico Obras. Y realmente los que voten por Obras votarán por un equipo de trabajo. Acá no hay dioses o semidioses que sean los sabelotodos, que sean los que conocen todo y que no se les puede cuestionar. No, eso no es así. El Partido Cívico Obras es un equipo. Belmont, incluso siendo nuestro sabio, nuestro líder, nuestro maestro, él se comporta de manera tan humilde que también él se pone como uno más. Y todos los que estamos ahí colaboramos, compartimos ideas, compartimos propuestas y de ahí sale un resultado. Y por supuesto que si usted vota por el Partido Cívico Obras y por Raúl Arias para la Cámara de Diputados con el número 13, votará por un equipo de trabajo, no por personas que ya lo quieren saber todo o personas dictatoriales que le van a ordenar a usted lo que haga. No, si eso hubiera realmente en Obras, quien habla sería el primero en denunciarlo, en decirlo a los 4 vientos, y ahí te pediría tu programa. Pero ese no es el caso, no es el caso de esta situación que está viviendo Obras. Realmente hay mucho chisme, hay mucha politiquería barata que se ha creado en torno a Obras, en torno a Barragán. Ahí también ha colaborado mucho el señor Chimabukuro, desgraciadamente ha colaborado mucho, y 6 personas por ahí que quizás tuvieron un trabajo en su momento, pero que ya no están. Seguramente habrán tenido su experiencia, pero no se puede comparar 6 personas para dañar la imagen de un partido que tiene en estos momentos miles de militantes, sin exagerar, miles de militantes que están haciendo a nivel nacional pintas, que están haciendo trabajo en redes, que están haciendo el boca a boca, que están haciendo, caminando, compartiendo volantes. El trabajo de Obras es grande y los espartanos seguimos vigentes. Y es un trabajo muy laborioso, un trabajo de hormiga. Y Barragán es solamente uno más, que es una pieza fundamental, pero es parte de todo un equipo. Un equipo grande, por cierto. Si usted vota por Obras, amigo televidente, votará por un equipo de trabajo. Marque 5 veces la palabra Obras y en la Cámara de Diputados para Lima, el número 13.
Raúl Arias, a su servicio. Dalia, regresa. Sí, perdonad, estaba hablando sin cámaras y sin voz. Mire, les quiero agradecer la participación de cada uno, desearte, Raúl, lo mejor en estas elecciones, igualmente a Lía Valderrama, cada uno se ve que son luchadores del pueblo popular, pero también hay el voto cruzado. Si tú, hermano, hermana, no estás de acuerdo con algún líder de esta pareja, ¿no? Tanto de Lía, no estás de acuerdo con Ronald Atencio, también hay el voto cruzado, porque hoy por hoy también tenemos que apuntar que el Senado y los diputados sean del pueblo. Eso también tenemos que apuntar. Hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el presidente, pero me gustaría votar por Raúl Arias. Yo no estoy de acuerdo con Ronald Atencio por X motivo, me estoy inventando, pero quiero votar por Lía Valderrama. También ahí existe el voto cruzado. Así que tenemos que apuntar también por el Senado para que toda gente del pueblo esté ahí. Cada uno tiene lo suyo. Yo solamente desearles lo mejor en estas elecciones. Y por favor, Lía, me gustaría que me ayudaras a que Ronald Atencio, pues por lo menos también acepte las entrevistas en prensa alternativa, que no lo veo, igualmente al Ricardo Bernal y a nuestro gran querido y amado Daniel Barragán. Por favor. Así que Raúl, te comprometo públicamente para que digas que Raúl Barragán tiene que ser conocido en este canal de Aymaras por el Mundo, que es muy visto en el sur del Perú y sobre todo por los puneños. Así que ya saben, como puneña, como aymara, me voy a despedir. Asquina Puni, Gilata Raúl, Asquina Puni, Cuyaca Lía. Le estoy diciendo gracias, hermano, porque Gilata, hermano, y Asquina Pune, Taquen Pachataki, acá Aymaras por el Mundo Satagua, acá Panen Pacharaki, acá candidato Naka, Partido Obras Sataraquiwa, Partido Venceremos Sataraquiwa, Humanaca Hapen Stase Pantaba, Quiteja Walis Chinaja, Aicha Marao, Yaca presidente Jupanacaj, diputado Nakaj, diputado Saraquiza, Jupanaka Munaski. Asquina Puni, Taquen Pachataki, Puno Marcasataki, Hacha Uru Jutasquiwa. Gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes. La verdad, suerte, bueno, aunque no me gusta utilizar la palabra suerte, les deseo lo mejor de los éxitos en este partido político y sigan luchando, de verdad. Mira, si ustedes traicionan al pueblo, serán castigados por el mismo pueblo, tanto Lía como Raúl. Aparentemente, yo digo aparentemente, parecéis que sois del pueblo, pero no se vendan. Nunca se vendan, sigan adelante y desearles lo mejor. Cerramos este en vivo para que nos vean, compartan este vídeo, su likeazo, sus comentarios, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos. Gracias a nuestros seguidores también por vuestros comentarios y no hemos podido de repente contestar más preguntas de la audiencia, pero compartan el vídeo. Muchas gracias. Cerramos el en vivo. Gracias.